Hola, comenzó hoy el match por el título mundial femenino en Shanghái y en la primera partida tenemos de blancas a la jugadora rusa Alexandra Gordiachina con 21 años jugando, de blancas en contra de la actual campeona del mundo Zhu Zhenyu de China con 28 años. Y por acá entraron todas líneas teóricas que son parte de su repertorio, pero después de caballo C3 Zhu Zhenyu salió un poco de sus líneas más conocidas, porque si ven en su base de datos tiene muchísimas partidas en esta posición con alfil B4, pero acá decidió jugar alfil E7, que también es perfectamente jugable, que es otra opción. Y de hecho ya en este momento Alexandra de Blanca se quedó pensando un poco porque probablemente fue una sorpresa este alfil E7, ¿no? De todas maneras, estas jugadoras con un alto nivel conocen muchísima teoría y hasta ella misma decidió hacer una pequeña desviación porque el año pasado de blancas en esta misma posición Alexandra Gordiachina jugó alfil G5, pero en esta partida también decidió cambiar y dijo, sorpresa por sorpresa, hago G3 y entro en una catalana. Siguió todo por estos caminos teóricos, por acá ya empezaron a jugar un poco más rápido, ambas conocían un poco esta posición, caballo 5 para que recuperar el peón en C4, las blancas entregan ese peón en C4 al principio, pero después les resulta bastante fácil recuperarlo. D por C5, deciden cambiar damas, y acá en esta posición, después de alfil por C5, las negras le falta bastante desarrollo al flanco de dama. Como pueden ver, ahí todas las piezas, el alfil en C8, el caballo en B8, la torre en A8, por lo que después de enroque de las blancas deciden hacer caballo C6 y entregan un peón acá, porque fíjense que con blancas estamos amenazando ese caballo con dos piezas y solamente lo defiende con una sola. Por lo que va a perder un peón ahí, pero es a cambio de poder desarrollar rápido sus piezas del flanco de dama. Entonces acá siguió alfil por C6, las blancas entregaron la pareja de alfiles, peón por, caballo por, alfil E3. Acá caballo por también es jugable, es otra de las líneas que se puede pensar en este momento, pero no hay necesidad de apresurarse, de hecho. Acá se jugó alfil E3, fíjense que alfil B6, ahora hicieron alfil por, peón por y llegaron a esta posición que ahora sí se toma el peón, que está bastante igualada. La única diferencia, el único desequilibrio que podemos ver en la posición es que las negras tienen un alfil, mientras que las blancas tenemos un caballo acá en C6, es la única diferencia. Después tenemos misma estructura de peones simétricas, decimos estructura de peones simétricas cuando tenemos 4 peones acá bastante sanos, ninguno está doblado o aislado, sin compañeritos al costado, las negras también, y en el flanco de dama tenemos 2 contra 2 también, ¿no? Así que simétrico y bastante igualado, rápido. Después de alfil B7, caballo B4, acá Zhu Zhenyu pensó bastante, de hecho, 25 minutos, y jugó al final caballo D5, lo cual permite también más cambios todavía de piezas menores. Fíjense, cambiaron acá caballo por, alfil por, entonces caballo C3, y esta posición ya tiende a ser bastante igualada, pero todavía está la disputa, como les decía, de alfil contra caballo. Bien, la partida siguió torre D1, queriendo, por supuesto, ocupar la columna abierta donde no hay ningún peón. Entonces después torre D8 y acá ya hay que empezar a mejorar las piezas de cara al final, ¿no? Entonces una pieza muy importante en los finales es el rey, por lo que juega F3 para poder darle una ventanita ahí, un pasaje al rey blanco. Bien, siguió acá con rey F8. Zhu Zhenyu también quiere, por supuesto, mejorar sus piezas, su rey F2, rey E7, y ahora hicieron un cambio acá de piezas torre por, rey E3, para evitar cualquier entrada de la torre por D2. Fíjense que este rey controla acá las entradas de la torre, está bien ahí en el centro, y jugó E5, Zhu Zhenyu. Bien, torre D1, acá ofrece el cambio y de hecho una manera bastante fácil o rápida de querer hacer tablas o de llegar, digamos, a una posición inclusive más igualada acá, hubiese sido torre por torre, pero Zhu Zhenyu dijo no, voy a por más, hago torre A8, no quiero seguir cambiando piezas y tengo un ojo ahora en A2.
Pero, bueno, por supuesto Gordiachina jugó A3 para no poder librar este caballo, porque si no el caballo tenía que estar esclavo del peón, defendiendo ahí el peón de A2. Entonces jugó rey E6, caballo A2, aprovechó el huequito que dejó ese peón para poder pasar el caballo y tener ciertos pasajes para B4, ahí está, para B4 e ir intentando buscar una buena ruta para el caballo, ¿no? Ver cómo puede entrar el caballo. Jugó alfil A4, torre D2, F6, rey F2. Esta posición la verdad que empezaron a mejorar sus piezas, dieron muchas vueltas, jugó E4, no permitiendo que las negras por supuesto vengan con algún avance con tipo E5 en este momento, queriendo avanzar, molestar, quebrar ahí la estructura, ganando un poco de espacio en el centro. Entonces jugó E4 las blancas y en esta posición G6, rey E3, fue mejorando ahí y F5. La ruptura típica, no permitiendo tampoco que las blancas se adelanten y que intenten rápido querer también molestar por el centro con el rey, con el peón en E4. Entonces vino E por F5, G por F5 y ahora F4. Pero las negras están bastante bien preparadas porque tiene a sus dos peones ahí listos para controlar el centro también. Bien, siguió H5, peón por, rey por. Y ahora la única pequeña ventajita que podríamos decir que tienen las blancas es que fíjense que los peones estos quedaron quebrados, bueno, aislados digamos, porque no tienen ningún peón en el medio que los pueda defender. Entonces están, bueno, sin esa, un poco más débiles. Y otra cosa también, otro factor a tener en cuenta es que el alfil que quedó es de casillas blancas y digamos que puede defender a sus peones que están en casillas blancas también, pero va a chocar un poco con sus peones. Entonces este caballo puede llegar a ser un poco más fuerte que el alfil de C6, que va a estar un poco bloqueado por sus propias piezas. Bien, la partida siguió con torre D4, tocando al peón de C4, B5 defendiendo ahí todo, caballo C3, vuelve el caballo por otro lado, y acá ese torre A7 que la máquina dice que no es la más precisa. De todas maneras, hay mucha igualdad acá de material y también de posición, porque fíjense que el alfil, a pesar de que puede estar bloqueado un poco por sus peones, también tiene una gran diagonal acá. El rey negro está bastante bien ubicado, pero se puede pensar que es una imprecisión torre A7 porque deja desprotegida la octava fila, ¿no? Bien, entonces fíjense que ahora puede tener algunas entradas esta torre y no sería lo más agradable del mundo para las negras. De hecho, siguió caballo E2 y después de alfil E8, torre D8, porque ahora, claro, ya la torre esta empieza a querer molestar, puede querer tener ciertas ideas de que si se mueve este alfil, entonces va a poder entrar por H, empezar a tocar los peones estos débiles que decíamos antes que como no tienen un compañerito al lado que los defienda, pueden llegar a ser fácilmente atacables, digamos, ¿no? Pero todavía Yu Zhenyu, por supuesto que no permite esas entradas tan fácil y jugó torre E7. Torre 7 defendiendo su alfil y teniendo ahí un jaque a la descubierta. De hecho lo hizo ahora, rey F6, rey D2. En este caso parece que hubiese sido un poco mejor, analizando la partida, haberse ido para estos rumbos. Para los rumbos del flanco de rey, intentando usar este rey también para evitar que la torre negra pueda entrar por acá, pero también en algún momento sosteniendo algún ataque, ayudando a poder atacar más veces a este peón de H5, ¿no? Entonces el rey hubiese tal vez sido un poco mejor en el flanco de rey. De todas maneras, Gordiachina no se arriesgó acá y jugó rey de 2. En realidad es su manera también de querer buscar ganar, probablemente queriendo entrar por el flanco de dama, teniendo estas entradas también parece bastante interesante. Pero Yu Zhenyu jugó acá torre D5, se defendió bastante bien. Bueno, acá había una pequeña sutil amenaza.
Si es que pasaba, pasaba, caballo D5, jaque al rey y jaque a la torre, por lo que tenía que mover la torre e hizo torre E5, defendiendo las entradas. De todas maneras vino caballo D5, no es doblete, así que viene el rey acá. Fíjense, esta manera de poner el rey en diagonal con el caballo, digo en diagonal porque fíjense que queda así, a una casilla del caballo, es una muy buena manera de contrarrestar al caballo truquero, que el caballo ahí siempre en los finales y en todo momento puede darte un doble o algo, puede ser molesto bastante, en la táctica funciona bastante bien, pero de esta manera se lo domina, el rey domina bastante bien así al caballo, porque fíjense que no tiene jaques directamente y el rey controla todas las entradas cerca de él, ¿no? Bien, la partida siguió torre D6, alfil C6, aprovechando la táctica, porque acá sí las blancas toman en C6, nosotros tomamos el caballo, caballo F4, alfil F3, fíjense que el alfil desde D8 estaba bastante pasivo, defendiendo H5, pero desde F3 defiende bastante mejor. Entonces H4 y acá jugaron varias jugadas, de hecho. Cambiaron acá torre y empezaron a dar un baile eterno. Ninguna de las dos queriendo hacer tablas, pero es difícil en esta posición querer penetrar para cualquiera de los dos bandos, querer ganar de alguna manera. Creo que Alexandra lo intentó, dio 1000 vueltas con el caballo, porque fíjense que los peones de las negras están un poco más rígidos. Rígidos en el sentido que no se pueden mover, ¿no? No lo podemos mover. Las de las blancas también, ¿no? Pero la de las negras tienen el problema que pueden ser atacados por el caballo, mientras que los peones blancos, fíjense que los tenemos en las casillas negras, entonces el alfil que va por casillas blancas, no nos puede hacer ningún daño. Por lo que las negras acá tienen que defenderse de ese caballo, mientras que nosotros no tenemos que defendernos del alfil. La partida siguió con rey E5, caballo B4, siguieron, volvieron, fueron, alfil A4, siguió acá. Y dieron un par de vueltas, demasiadas vueltas de hecho. Como les digo, Gordiachina creo que intentó acá buscar alguna manera de querer ganar. Pero después de tantas vueltas, llegan a una posición bastante igualada, ¿no? Acá se podría analizar ciertas otras ideas como caballo F3, intentando, bueno, después entrar también, por ejemplo, después de rey D6, intentando entrar con el caballo por D4, molestar por ahí. Pero también esto sería largo de analizar. De todas maneras, no me parece que pueda estar ganada las blancas, pero tienen muchas más chances prácticas que las negras, ¿no? Justamente por lo que les decía, el caballo puede atacar los peones negros, mientras que el alfil no lo puede hacer con los peones blancos. Siguió caballo H3, vino caballo F4, pero el alfil se mantiene en esta diagonal, defendiendo H5, fíjense, y no va a tener problemas por ahí. Entonces vuelve. Ahora quiere cambiar de ataque, de punto de ataque las blancas, y quieren ir en contra de este peón, ya que este alfil se fue de diagonal, pero vuelve y cambia también de diagonal el alfil, ¿no? Mientras que el alfil tenga tiempos de ir a defender este peón y esta debilidad, el caballo, como es una pieza de corto alcance, todos los tiempos que tarda en llegar a amenazar el alfil se puede reacomodar, y de hecho es lo que hizo Zhu Zhenyu. Cada vez que venían a amenazarle el peón, volvía a 4. El cambio acá no resultaba favorable, no resultaba en un final ganador, por lo que siguió dando vueltas. Intentó ahí con rey E2, rey E3, volvieron y bueno, después de un par de jugadas, fíjense que el alfil vuelve a defender el peón, vuelve por acá, dieron más vueltas y más vueltas, no querían resignar a que iba a hacer tablas, pero al final no pudieron evitarlo porque se fue simplificando más, cambiaron ahí un peón, rey por, el rey parece que el rey negro puede penetrar, así que las blancas ahora tienen que tener cuidado porque este rey puede venir a molestar este peón. Entonces alfil C6, caballo F4, siguen con las vueltas. Bien, y
Bueno, Gordiachina intentó de nuevo con el caballo, siguió dando vueltas. Esta posición, chicos, imagínense en vivo lo que fue, todo el mundo estaba diciendo, bueno, va el caballo acá, el alfil acá, pero me parece excelente e increíble y muy buena la actitud de querer seguir jugando ambas, de querer pelear hasta el final. El rey acá, fíjense que este rey está atacando acá, pero también está defendiendo C4, así que si toma en B2, el caballo puede tomar simplemente en C4, podía tomar antes. Y ahora, si el caballo toma en F5, el rey sí va a poder tomar en B2 porque ya no va a estar atacado más C4, ¿no? Por lo que acá siguió simplemente rey D5, ninguno de los dos se quiso arriesgar a entregar un peón por el otro. Y acá decidieron que, bueno, sí, tablas y comenzamos el match de una manera bastante sólida para ambas. Así que bueno, empezamos la primera partida del match con unas tablas y veremos cómo sigue mañana en la segunda ronda. Los espero. Así que espero les haya gustado, espero sus comentarios y bueno, bienvenido a este mundo de Chess 24.